Bien, buenas tardes a todos. Después de haber pasado un juicio injusto, de que sus derechos como judío y como ciudadano fueran pisoteados, después de un día muy duro donde sufrió angustias, rechazo, desprecio de la gente, después de un día lleno de dolor, donde lo lastimaron, donde le dieron puñetazos, latigazos, le escupieron, laceraron su cuerpo con las espinas en su cabeza. Después de un día lleno de mucho dolor, estaba Jesús ahí, todavía le hicieron cargar su cruz sobre sus espaldas, subir un cerro, seguramente una pendiente empinada hacia afuera de la ciudad. Y finalmente lo clavan a esa madera, a esa cruz, le pasan esos metales en sus manos y sus pies, lo atraviesan su piel, sus músculos, sus tendones, sus nervios, clavándolo en esa cruz. Está ahí Jesús en la cruz y desde ahí pronuncia estas últimas palabras. Estas palabras que en los próximos minutos yo voy a hablar y también mis hermanos vamos a explicar. Pero esas palabras las vamos a estudiar con sumo cuidado al ser las últimas palabras de Jesús en la cruz. Y lo vamos a hacer desde la perspectiva correcta. Lo vamos a hacer desde el punto de vista que Jesús es Dios. Él no vino a ser simplemente un maestro de ética o un maestro de moral, aunque Él sea el mejor de los maestros. Y aunque querramos imitar su vida, su forma de ser, su forma de pensar, como él vivía, la verdad es que no lo podemos hacer. Jesús vino a ser y declararse Dios y pide que le sigamos como Dios. No da espacio a que nos quedemos con un maestro, no da espacio a ser un ejemplo de vida. Él pide de nosotros adoración. Entonces, la primera palabra en la cruz la tenemos ahí y dice: Padre, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vamos a hablar de 3 puntos muy rápido en esta primera palabra: la oración, el poder del perdón y Jesús como nuestro abogado. La primera palabra en la cruz: perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando tú estás en medio de una crisis, cuando has pasado en medio de una crisis familiar, en medio de una crisis económica, en el trabajo, ¿qué es lo primero que haces? ¿Qué es lo primero que piensas? Sacas tu celular, empiezas a buscar tus contactos, a hacer llamadas, a tratar de resolver la situación. Jesús no lo hizo así. Él lo primero que hace es orar. Padre, perdónalos, dijo. Lo primero que él hace es orar. Quizá para nosotros ahora es muy natural escuchar la palabra Padre en una oración. A lo mejor algunos de nosotros lo usamos frecuentemente al orar, la palabra Padre, pero no era así en los tiempos de Jesús. Cuando Jesús está refiriéndose a Dios como Padre, está declarando su nivel de confianza, la relación que tiene con Él y su divinidad misma. De hecho, para nosotros es tan natural orar Padre, porque Jesús nos enseñó a hacerlo así, ¿cierto? En la oración, cuando sus discípulos le preguntan, Él empieza diciendo Padre. Para nosotros es tan natural ahora, de esa forma. Esta oración que Jesús hace es una oración directa, intencional, tiempo presente, no lo deja después, dice perdónalos. Está hablando de este momento. Martín era un director de Correos Mexicanos. Tenía un puesto bien ahí en Correos. Era una buena persona, lo que llamaríamos nosotros un buen ciudadano. Un día, yendo a su trabajo en el centro de la ciudad, donde el tráfico se pone que nadie se mueve, el centro de la Ciudad de México, imagínense ahora pico, ahí va en su coche hacia sus oficinas y una persona trata de atravesarse a la mitad de la calle. Martín se distrae por un segundo y le pega. Se da cuenta dónde está y está enfrente de una estación de policías.
y a la persona que acababa de atropellar era un policía. Su día se tornó caótico. Llamó a su seguro, vino el seguro, vinieron los abogados, inclusive de la empresa, lo mandaron a los encierros, estuvo ahí por un tiempo. Esta historia me la contó Martín, que no es su nombre real, no es su nombre, él sí es real. Me lo contó un día que íbamos a visitar una iglesia en Celaya. Fue un día muy difícil, pasó muchas angustias y me lo contaba años después, pero él tenía que seguir yendo a firmar su libertad, un asunto sobre su libertad cada año, cada 6 meses. Me recuerdo que él decía que lo que los abogados le recomendaban en ese momento era: busca el perdón, que te firme el perdón, que esta persona te otorgue el perdón. Y si ese policía se lo hubiera dado, las cosas se hubieran resuelto de una forma muy, muy diferente. Jesús está pidiendo en la cruz: perdónalos. No está pidiendo por él mismo, está pidiendo por los que lo están crucificando, está diciendo: perdónalos. Jesús antes ya había dado lecciones sobre el perdón. Ya había dicho cuántas veces debemos perdonar. Y él dijo 1, 5, 10. Bueno, ¿sabes qué? No te dejes, la verdad no te dejes. No, ¿verdad? Jesús dijo: perdona siempre, perdona siempre. ¿Esto es difícil? Claro que sí. ¿Es natural? No es natural. Perdonar siempre es algo sobrenatural. ¿A quién debemos perdonar? Tampoco hay un límite en quién debemos perdonar. A los que nos deben, a nuestros amigos, a nuestros enemigos. Perdonar a nuestros enemigos, eso tampoco es natural. ¿Quién lleva el costo cuando alguien perdona? ¿Quién paga los daños cuando alguien perdona? Tenemos nuevos vecinos que compraron una propiedad de un lado hace como 2 años y en ese proceso ellos están remodelando, llevan 2 años remodelando y golpeando durísimo. Hemos escuchado ruidos por mucho tiempo, ha volado polvo, cemento, piedras, herramientas, cayeron sobre nuestros coches, rompieron las losetas del coche, echaron a perder lámparas. Si nosotros decidimos perdonar a nuestros vecinos, ¿quién paga con los daños? Tendrá que salir de nuestro presupuesto reparar lo que se echó a perder. ¿Y qué sucede cuando alguien va contra nuestro honor? A lo mejor no hablamos del honor muchas veces en estos días, pero sí podemos identificar cuando vamos en el coche y alguien nos insulta, o cuando alguien nos dice algo en nuestro trabajo: oye, lo haces mal, o alguien nos habla que hacemos mal las cosas, o insultan a nuestra familia, nuestra posición social, inclusive nuestra apariencia, nuestra belleza. Esos son ofensas contra nuestra persona, contra nuestro honor. Bueno, Jesús en la cruz estaba orando: perdónalos a los que iban contra su honor, contra su dignidad, contra su persona. Él estaba orando: perdona a esas personas que van contra él. En el perdón se busca la reconciliación. Y Jesús estaba buscando la reconciliación con nosotros con estas palabras en la cruz. Jesús se pone en lugar de nuestro abogado. Él dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaba abogando por sus ofensores, dentro de los cuales también nos podemos contar nosotros. ¿Qué pasa si entras a un juicio sabiendo que tienes el mejor abogado? ¿Con qué actitud entras? Con confianza, ya entras con paz, ya entras con esperanza porque tienes el mejor abogado. Imagínate tener a Jesús como tu abogado. Ya puedes entrar al juicio con la cabeza en alto, ya puedes entrar con esperanza sabiendo que Jesús es tu abogado. ¿Has experimentado este perdón? ¿Has recibido este perdón por el que Jesús oraba? Tú y yo necesitamos ese perdón. ¿Sabes por qué? Porque con nuestra mente y con nuestras acciones le hemos llamado a Dios un Dios sin poder o con poder limitado, que no puede actuar en situaciones difíciles, que no puede actuar en vidas de personas complicadas como nosotros. Le hemos llamado un Dios sin riqueza, porque cuando estamos en medio de una situación financiera difícil, creemos que Él no nos va a sacar de ahí. Le hemos dicho que no tiene sabiduría porque nosotros nos creemos más inteligentes que Él.
Cuestionamos en qué familia nos puso, cuestionamos dónde nacimos, cuestionamos nuestra apariencia, nuestra persona. ¿Has experimentado y recibido el perdón de Jesús? Si no lo has hecho, aprovecha ahora. Aprovecha ahora y acércate a Dios como Jesús lo hizo. Ora como Jesús lo hizo. Jesús en la cruz estaba pagando tus pecados. Él ya sabe tus pecados. Solamente tienes que acercarte y pedir perdón y recibir el perdón por el que Jesús estaba pagando en la cruz. Si ya te sabes perdonado, si eres perdonado, entonces ahora puedes ser libre para perdonar también a otros, para cargar el precio del perdón que vas a otorgar. ¿Es difícil? Claro que sí. ¿Es costoso? Muy costoso. ¿Es natural? No es natural, es algo sobrenatural. Perdonar es algo sobrenatural que solo va a pasar cuando tú hayas recibido el perdón de Dios, porque Dios mismo está transformando tu corazón para que tú ahora puedas perdonar también a otros. Jesús oró en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Recibe el perdón por el que Jesús oró e imita el carácter de Dios al perdonar también a otros. Amén. Buenas tardes, querida iglesia. La palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, del versículo 38 en adelante, dice lo siguiente. Resulta que había sobre él un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió: ¿ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Esta segunda palabra de Jesucristo en la cruz es una palabra de suprema gracia, de supremo poder, suprema bondad, suprema misericordia y supremo poder. Y es una respuesta a la petición de un ladrón moribundo que reconoce su maldad y pide misericordia. No fue un accidente que Pilato accediera a que el Señor de gloria fuera crucificado y fuera puesto entre malhechores. Así se daba cumplimiento a lo dicho por el profeta Isaías: y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. En ese preciso momento se estaba llevando a cabo la escena más importante para la humanidad. Se estaba cumpliendo el decreto de Dios de dónde, cuándo y cómo su Hijo debía morir para expiar el pecado del hombre. Había en el Calvario 3 crucificados. El del centro era Jesús y a su costado 2 ladrones. Y en esa difícil situación, Jesucristo fue objeto de burla por parte de su propia gente, de los soldados y aún de sus compañeros de sufrimiento. Y en esos 2 compañeros podemos encontrar representada a la humanidad y podemos encontrarlos representados nosotros, los que dudan y los que creen, los que ven este mundo y los que ven la eternidad, los que se arrepienten y desgraciadamente los que no. Ambos ladrones se burlaban de Jesús, ambos lo increpaban. Sin embargo, uno de ellos de repente cambia su actitud. Algo cambia dentro de su corazón y viene arrepentimiento. Hay gente que piensa de repente que el ladrón que se arrepintió era de un carácter más noble y más digno que su compañero, pero eso no es cierto. Los 2 tenían una moral nula antes de la conversión. No respetaban ni la ley de Dios ni la de los hombres. Así que no había diferencia entre ellos. Ambos injuriaron a Jesucristo. Ambos eran notoriamente malos y ambos estaban en agudo sufrimiento y pronto morirían. Pero también ambos necesitaban perdón. Pero solamente uno de ellos se arrepintió de su mal. Vio quién realmente era Jesucristo. Vino arrepentimiento, pide misericordia y ese mismo día entró con el Rey de Gloria en el paraíso. El otro simplemente endureció su corazón impenitente y murió en sus pecados. Pero
¿Qué fue lo que hizo cambiar a este ladrón? Simplemente fue la pura misericordia de Dios, que a través de su Espíritu Santo cambió la actitud del corazón de este hombre. Recordemos que nosotros no podemos hacer lo que es debido a menos que Dios nos ayude. Somos corruptos, depravados por naturaleza, transgresores pecaminosos y estamos completamente deshechos. Y nosotros no podemos hacer absolutamente nada para ayudarnos a nosotros mismos. No es por obras de justicia que nosotros hagamos, sino por la pura misericordia de Dios que alcanzamos la salvación. El progreso de este hombre en las pocas horas que estuvo en la cruz fue increíble, gracias a la tutela del Espíritu Santo. Y de ese breve registro de las palabras, hay 7 cosas que me gustaría destacar. 1, creyó en una vida futura en donde habría una retribución para los justos y castigo para los culpables. Eso demuestra que el gobierno de Dios. 2, vio su propio pecado. Vio que sus acciones merecían un pago y reconoció que su condena era justa. 3, reconoció la impecabilidad de Cristo y abrió sus labios para dar testimonio de su excelencia. 4, confesó la divinidad de Jesucristo. Movido por su fe y no por lo que estaba viendo, reconoció que quien estaba a su lado era Dios hecho carne. 5, creyó en la salvación del Señor Jesús. Había escuchado la oración de Jesucristo por sus enemigos: Padre, perdónalos. Y esa corta frase se convirtió en el sermón de salvación de este hombre. Su propio grito, Señor, acuérdate de mí, podríamos traducirla, Señor, sálvame, que implica su fe en el Señor Jesús, en el Salvador. 6, puso de manifiesto su fe en el señorío del Señor Jesucristo. Cuando vengas en tu reino. Las circunstancias externas parecían desmentir ese reinado. En lugar de estar sentado en el trono, él estaba colgado en una cruz. En lugar de usar una diadema real, su frente estaba rodeada de espinas. En vez de ser esperado por un séquito de seguidores, estaba puesto con 2 transgresores. Sin embargo, él era el Rey de Reyes. Finalmente, vio la segunda venida de Jesucristo. Cuando vengas, desvió la mirada desde el presente hasta el futuro. Vio más allá de los sufrimientos por los que estaban pasando. Él alcanzó a ver la gloria de Dios. El arrepentimiento del ladrón fue para con Dios. Este ladrón ejerció en su corazón una fe salvadora y descansó en Jesucristo. Hermanos, el hombre puede decir tener fe en el Salvador Jesús y aún perderse. Podemos creer en el Jesús histórico y hasta creerlo el mejor Salvador, y aún así no somos salvos. La fe del Evangelio significa confianza total. Es más que una opinión correcta o un buen razonamiento que tengamos sobre la obra de Jesucristo. La fe salvadora trasciende toda razón. La verdadera fe es tener total y absoluta confianza en Dios y su palabra, y obedecer a pesar de que todo lo que nos rodea no lo entendamos. Es creer que la promesa que le hizo Cristo a este ladrón es también para nosotros, que estaremos con él por toda la eternidad. Permítanme compartirles una pequeña historia. Durante sus vacaciones en la costa, una familia presenció una gran tempestad. Las olas subían a enormes alturas, mientras que los vientos fuertes sacudían violentamente las embarcaciones que estaban amarradas al muelle. Un niño de 12 años que miraba desde la ventana se fijó en que solo la boya que flotaba serenamente en aquel turbulento mar y se mantenía en su lugar a pesar de los vientos fuertes. El niño comentó con los demás que la boya era la única cosa que había allá afuera que parecía no tener miedo, porque aunque se hundía de vez en cuando, siempre volvía a subir sin daño y en el mismo lugar. Entonces el papá explicó que la boya se mantenía firme a pesar del viento fuerte porque estaba amarrada a un ancla en el fondo del mar. Y agregó que también así es nuestra vida. Cuando nuestra fe está anclada en Cristo, podemos enfrentarnos sin temor y con calma a cualquier viento contrario en la vida. No existe bendición como la de una perfecta confianza en el Señor. Finalmente, hermanos, creamos y confiemos en que no importan las circunstancias por las que estemos atravesando.
Dios no ha perdido el control de nuestras vidas y Él ya nos ha preparado un lugar en el paraíso. Esta segunda palabra, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, es la demostración y el triunfo de la gracia de Dios. Y es por esa razón, única razón, que podemos confiar totalmente en nuestro Señor. Gracias. Amén. ¿Qué tal, familia Encuentro, familia Cordero? Es un gusto estar aquí. Estoy en Juan, capítulo 19, versículo 26. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo, a quien él amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. La semana pasada, el pastor Marco predicó un sermón que tituló Un rey para tiempos difíciles. Y si ustedes recuerdan, durante el sermón, él mencionó que muchas veces, como personas, estamos tentadas a decirle a Dios que cambie nuestras circunstancias. No apuntamos a algo más profundo hacia nuestros corazones y la idolatría. No, apuntamos a que Dios cambie nuestras circunstancias. Y quiero que mantengas durante el tiempo que dure este sermón esa idea: un rey para tiempos difíciles. Ustedes han ido a una librería cristiana, muchas veces han visto libros con temática de dolor o temática de sufrimiento. Y esto sucede no porque las personas buscan un propósito en ese libro o busquen un propósito a lo que Dios está haciendo en su vida. No, ellos quieren que el autor les diga un método sencillo, un método mágico, un método de 2 pasos. Haz esta oración y mágicamente todo tu dolor y tu sufrimiento va a desaparecer. Esta palabra nos enseña 2 puntos acerca del dolor. Primer punto, provisión en medio del dolor. Segundo punto, propósito del dolor. Provisión del dolor. Jesús en este momento está pasando la muerte más dolorosa, y no solamente me refiero a la agonía física, que obviamente es visible, no, me refiero al dolor espiritual, que es la separación total de su Padre. En medio de su hora más oscura, Él ve a María y ve lo que está pasando, María. Yo sé que lo que te voy a pedir es algo muy fuerte y espero que después no me corran de aquí. Imagina que hoy tu hijo muere. Los que son papás, imaginen eso. Estás viendo morir a tu hijo y sentirías precisamente lo que María está sintiendo en este momento. María está enfrentando un dolor insoportable y tal vez está preguntando, como muchos de ustedes seguramente en su vida, ¿dónde está Dios en esta situación? ¿Por qué Dios no me está ayudando? Jesús conoce el dolor de María y sabe lo que está pasando en su corazón en este preciso momento, y Él provee una solución a ese dolor. Él le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿Cómo Dios ha provisto en medio de tu dolor? ¿Cómo Dios ha provisto en medio de tu sufrimiento? ¿Cómo has visto la gloria de Dios en medio de las circunstancias por las que estás atravesando? Como seres con pecado remanente, muchas veces estamos tentados a que cuando oramos no le decimos a Dios: Dios, estoy sufriendo, cambia mi corazón. ¿Qué es lo que decimos? Dios, cambia a las personas, cambia las circunstancias, cambia a mi jefe, cambia a los de la iglesia. Somos seres que vivimos sorteando las complicaciones de la vida. Somos seres que oramos por una satisfacción inmediata y no apuntamos y no vemos más allá. No entendemos, y permítanme exhibir, por qué Dios nos lleva al desierto. ¿Por qué Dios nos lleva a ese lugar? Oramos para obtener lo que queremos ahora. Es fácil ser cristiano, ¿no? Cuando todo en tu vida marcha bien. Cuando vas a la iglesia, cuando tu familia te quiere, cuando tus hijos te quieren, no te desobedecen, cuando tienes trabajo, cuando tienes dinero. Es fácil ser cristiano en esos momentos. Es fácil ver y decir amén, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa cuando hay días donde no te quieres levantar? ¿Qué pasa con tu dolor? ¿Qué pasa? C.S. Lewis escribía lo siguiente: el dolor es el megáfono que Dios utiliza para despertar al mundo. Un mundo de sordos, porque somos como bloques de piedra a partir de los cuales el escultor poco a poco va formando la figura de un hombre. Los golpes de su cincel que tanto daño nos hacen, también nos hacen más perfectos. Un pastor mencionaba: 1000 penurias le enseñan a una persona a ser mejor hijo o hija de Dios. Y yo creo que es real eso. El propósito del dolor. Muchos de nosotros tenemos vacaciones estos días, ¿no? Amén. Y muchas veces nosotros salimos, ¿no? Y decimos: ay, qué bueno que llegue el jueves o el viernes santo. No porque queremos venir al culto, porque queremos ver Netflix, ir al cine o salir a la playa o un día de campo, lo que sea. La Semana Santa es un recordatorio de dolor, es un recordatorio de un sufrimiento que el Hijo de Dios soportó.
En palabras de R.C. Sproul, quiero que mantengas esta imagen en tu mente, porque muchas veces pensamos en un Dios capaz de bendecir, pero en un Dios capaz de maldecir. Y quiero que mantengas esta imagen en tu mente por este momento. La Biblia nos enseña que Dios es demasiado santo para siquiera ver el pecado. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Dios está viendo en este momento a su Hijo amado, que siempre ha estado unido a Él, cargando toda tu maldad, la mía y la de las generaciones pasadas, presentes y futuras. Toda esa maldad la está viendo Dios concentrada en su Hijo. Y R.C. Sproul dice, es como si la vista de Dios se apartara, es como si la vista de Dios se apartara de su Hijo y le dijera, maldito seas de Dios. Ese es el dolor más grande que una persona puede experimentar. Y ese es el dolor porque también estamos llamados a compartir el Evangelio, porque no queremos que ninguna persona enfrente ese dolor eternamente. El Dios creador de todo lo que conoces, de todo lo que tú amas, incluida tu familia o lo que tengas, está sufriendo lo insoportable. El Dios creador está sufriendo como verdadero hombre y conoce perfectamente la situación o tus circunstancias o lo que estés viviendo en este momento. Él lo conoce. Tu dolor, créeme que no le es ajeno a Él, porque si has preguntado a Dios dónde está, Dios está ahí. Dios está ahí en cada momento de tu vida y Él conoce tu corazón. Y te voy a decir algo, muchas personas piensan que el cristianismo no vas a sufrir, ¿no? Yo creo que el cristianismo es la única religión en el mundo que te garantiza que vas a sufrir después de convertirte. Y a veces pensamos, ¿por qué no? El sufrimiento, tu dolor tiene un propósito. Dios te lleva al desierto para que aprendas a amarlo a Él. Dios te lleva al desierto para que dependas total y radicalmente de Él. Dios te lleva al desierto para que aprendas a amarlo. La historia de Israel no hubiera sido la misma si no hubieran estado en el desierto, si no hubieran sufrido en el desierto. Tu historia de vida, mi historia de vida no sería la misma si no hubieras pasado ciertas situaciones dolorosas en tu vida. El sufrimiento tiene un propósito bueno y apunta a la gloria de Dios. Todo lo que Jesús está haciendo en la cruz es para gloria de su nombre. Dios es para Dios. El sufrimiento tiene un propósito. El sufrimiento de María, el de Juan, el de Job, el de cualquier persona tiene un propósito y es apuntar directamente a la gloria de Dios. Es que puedas aprender realmente a confiar total y radicalmente de Él en cada momento de tu vida, en cada momento, en cada minuto, en cada segundo. Él hará algo grande y maravilloso con tu dolor. El Evangelio nos enseña a depender total y radicalmente de Dios. No se trata de entender, se trata de confiar. Muchos de ustedes conocen lo que voy a contar. Cuando yo tenía 9 años, mi papá murió y 2 meses después murió mi abuelo. En 3 meses perdí a las 2 hombres que más he amado en la vida. Y yo en ese momento decía, ¿por qué a mí, Dios? ¿No? O sea, tuve una etapa ahí de rebeldía, me hice emo, ¿no? Y luego me hice ateo, sorprendentemente. Y durante ese momento no entendía. Y crecí como 10 años de mi vida sin entender el sufrimiento y el dolor que yo estaba sintiendo. Y me acuerdo perfectamente que cuando Dios me alcanzó, pude sentir el amor paternal. Lo que nunca había experimentado, bueno, sí lo había experimentado y lo había perdido, algo más glorioso y un amor más eterno. Y era Dios diciéndome, tú eres mi hijo amado. Y otra cosa también, ya para terminar, porque me dijeron 8 minutos, es que Dios proveyó a través de la iglesia figuras masculinas. Hoy están aquí algunas de esas figuras que Dios ha usado en mi vida y que me han hecho sentir amado. Y creo que la iglesia te hace sentir amada, te hace sentir amado. Como hijos de Dios tenemos una vida en comunión. Tu sufrimiento, tu dolor no me es indiferente a mí o al pastor o a Eduardo o a Carlos o a quien quieras. Permítenos llevar ese dolor contigo. Permítenos que Dios provea a través de la iglesia. Y para terminar me gustaría leer una estrofa de una canción que se llama Aún en medio del dolor. Algunos de ustedes la han escuchado, si no escúchenla, es muy buena. Dice, todo mi pesar, llanto y temor, tómalo, Señor, tú me sostendrás. Aún en la batalla yo te alabo, aún en medio del dolor te alabo. Aunque en un infierno siente estar, aún más fuerte cantaré, tu alabanza cantaré. Vamos a ver la cuarta palabra. En Mateo 27:46 encontramos que dice,
como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani. Esto significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vamos a orar. Padre, te pido que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad. Y Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender las palabras de Jesús en la cruz. Amén. Vamos a ver 3 puntos en esta cuarta palabra. El primer punto tiene que ver con el temor, el miedo que tenía Jesús. Y esto lo encontramos en Marcos capítulo 14, versículos 32 al 36. El segundo punto que vamos a ver es una oración profética que dice David en el Salmo 22. Y el tercer punto, vamos a ver el abandono del Padre. El miedo, la angustia, estaban embargando a Jesús. ¿Cuándo? Un día antes de ser crucificado. Jesús fue al Getsemaní con sus discípulos. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra? Fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús les dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Y en eso se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan con él. Y comenzó a sentir temor y tristeza. En otras versiones dice que comenzó a sentir temor y a angustiarse mucho. Imagínense a Jesús, el miedo que tenía. Es tal la angustia que me invade, que me siento morir, dijo. Les dijo a Pedro, a Jacobo y a Juan: quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar, que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo. En otras versiones dice: aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Vemos que Jesús, un poco antes de ir a Getsemaní, había calmado la tempestad, él había sanado a muchos, había alimentado a miles de personas con 5 panes y 2 peces, había expulsado demonios, había resucitado a Lázaro, se decía ser el camino, la verdad y la vida. Pero aquí se encuentra con un temor profundo. ¿Por qué tenía miedo Jesús? Siendo él quien era, el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, hecho carne. ¿Por qué tenía tanto miedo? Los griegos y los romanos nos han dejado muchas historias de líderes y de héroes que se han enfrentado a la muerte y, sin excepción, en sus horas finales, esas personas se mostraron tranquilas e impasibles. Sócrates, al que ejecutaron haciéndole beber cicuta es una planta venenosa. La historia de su fallecimiento le sitúa rodeado de seguidores haciendo bromas con toda la serenidad del mundo. Por otro lado, en la literatura judía se muestra a los mártires apasionados y sin miedo a nada, alabando a Dios mientras son juzgados y sentenciados o cuando están muriendo inclusive. Vemos ejemplos como Esteban siendo apedreado y que dice: Padre, no les tomes en cuenta sus pecados. Vemos a Pedro como al saber que él iba a ser crucificado, dicen: yo no soy digno de ser crucificado como Cristo, a mí crucifíquenme de cabeza, no puedo ser muerto igual que Él. Y vemos a muchos más misioneros que, apasionados con la fe en Jesús, deciden dar su vida y la entregan. Personas que, a punto de ser quemadas, dicen: yo estoy dispuesto a morir por Él, sin miedo. Pero Jesús aquí tiene miedo. ¿Por qué? Algo que ocurrió en el Getsemaní es que Jesús vio, sintió, notó algo diferente. Esto lo sorprendió al inmutable Hijo de Dios.
¿Qué fue? Jesús estaba enfrentando algo que iba más allá del tormento físico. Jesús en este momento estaba experimentando lo que viviría en la cruz y va mucho más allá de la tortura y del dolor. Lo que él estaba experimentando es que iba a ser separado completamente de su Padre. Recordemos que Jesús y Dios y el Espíritu Santo han vivido por la eternidad juntos, en armonía, amándose uno al otro. En la creación, en el Génesis, vemos cómo los tres estaban juntos, cómo los tres formaron el mundo, cómo nos formaron a nosotros. Pero en ese momento Jesús sabe que va a pasar algo que nunca ha pasado, y es que su Padre le va a dar la espalda. Es que su Padre no solo le va a dar la espalda, lo va a abandonar. ¿Y qué significa esto? El segundo punto es la oración profética de David. ¿Sí? En el Salmo 22 encontramos que David dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza. Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y continúa David, ¿sí? Pero lo que podemos ver es que David sufrió en su vida, sufrió persecución del rey Saúl, sufrió persecución de uno de sus hijos, persecución a muerte. Él vivió la muerte, experimentó la muerte de su hijo recién nacido y le dolió. Y él se sentía en esos momentos que Dios lo había abandonado. ¿Te has sentido tú así? Pues déjame decirte algo. Dios no te ha abandonado nunca. Dios está contigo en esas pruebas, en esos momentos difíciles. Tal vez tú lo has abandonado a Dios, pero Él no te ha abandonado a ti. Tú lo has abandonado cuando decides seguir tu camino, cuando decides no obedecerte y hacer tu voluntad. Cuando sabes lo que Él quiere y no lo haces, tú lo has abandonado a Él, pero Él no te ha abandonado a ti. Sin embargo, lo que vemos aquí, y es el tercer punto, es el abandono del Padre. Como dijimos en el punto 1, Jesús tenía miedo, tenía temor, ¿sí? Y es un temor que Él deseaba morir, pero a la vez no. Deseaba cumplir la voluntad del Padre, pero a la vez no. ¿Por qué? Porque eso iba a traer una consecuencia para Él. Sin embargo, en su obediencia, Él decide obedecer al Padre y hacer su voluntad. Pero tenía miedo y nos lo deja ver claramente. Jesús, sin haber pecado, sin merecer el castigo por el pecado, experimentó la separación de Dios en ese momento en la cruz. Dios le da la espalda a Jesús, le hace caer todo el peso de su justicia en Él. ¿Pero por qué hace esto Dios? Como ya se mencionó en las palabras anteriores, Dios es santo, ¿sí? Dios no puede ver el pecado, ¿sí? Dice en la Biblia que Dios no tendrá por inocente al malvado. Y en ese momento Jesús está cargando tu pecado y el mío. Como dijeron, el pecado pasado, presente y futuro. Y si hay alguien malvado, es Jesús. Y es santo también Dios. Y Dios dice que Él no puede ver el pecado, tanto por su santidad como por su justicia. ¿Ustedes alguna vez han sufrido algo injusto? Y díganme, dicen, ¿está bien? No hay problema. No, queremos justicia.
Si alguien se robó mi celular, le robó a mis papás, si alguien se robó a mi hijo cuando era pequeño, yo quiero justicia. Y a lo mejor perdono a la persona, pero en ese momento quiero justicia. Pues Dios es justo y Dios quiere justicia. Porque si no, imagínense un mundo injusto. ¿No podríamos estar aquí reunidos sin tener temor que a lo mejor el de lado pudiera agarrar algo mío? Sin tener temor de lo que estarían pensando los demás o de lo que estarían haciendo afuera. Sería una selva. Necesitamos justicia y Dios es justo. Y Dios no puede tener por inocente al malvado. Y alguien tiene que pagar. Y Jesús es quien estaba predestinado a pagar por el pecado de nosotros. Pero en este momento Jesús se ve en la cruz y le dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si tú te has pensado que Dios puede resolver las cosas de muchas maneras, milagrosamente, y que si tienes un problema económico, un problema de salud, un problema sentimental, un problema, no lo sé, que no encuentras salida y dices, ¿por qué Dios no lo puede resolver? ¿Tú crees que Jesús no pensaría eso? ¿Dios no tenía un plan B? No, el plan era que Jesús muriera por ti y por mí en la cruz. Y no había sustituto. Dios en su justicia tenía que hacer que alguien pagara por el pecado de todos los hombres, porque si no, iban a estar condenados. Pero en su amor envió a su Hijo Jesucristo, y Él dio su vida por ti y por mí. En la Biblia encontramos un versículo muy conocido que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo que estamos viendo aquí es que Dios dio a su Hijo. Dios le dio la espalda a su Hijo por amor a ti. Acabamos de escuchar en la canción: mas Dios muestra su amor para mí en que envió a su Hijo a morir. Y lo hizo por ti y lo hizo por mí. Jesús tuvo miedo. ¿Por qué los demás mártires no tuvieron miedo? Porque tenían la esperanza de la resurrección. Tenían la esperanza de que al morir iban a estar con el Padre y con Jesús. Jesús en la cruz no veía eso. Él veía que iba a bajar a los infiernos en tu lugar, como lo vemos en el credo de los apóstoles. Jesús descendió a los infiernos en tu lugar y ahí sufrió lo que tú deberías sufrir. Pero si crees en Él, Él te da la vida eterna al lado del Padre. ¿Prefieres creer o no creer? Vamos a orar. Padre, tú haces las cosas con un propósito en nuestras vidas y te pido porque tu Espíritu hable a nosotros y los que no creen, crean, Señor. Tú eres el que nos da la fe. Te pido porque le des la fe a quien no cree, dentro de los que están aquí, Señor, los que están escuchando por internet, Señor, los que van a escuchar después. Te pedimos porque les des fe en tu Hijo Jesucristo, que Él murió por sus pecados. Y te pido porque nos ayudes, nos lleves al arrepentimiento, Señor, para que te busquemos a ti como nuestro Salvador. En el nombre de Cristo. Amén. Buenas tardes, iglesia. Estamos en Juan capítulo 19, versículo 28, y dice así: después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado, dijo, y para que la escritura se cumpliera, dijo, tengo sed. El actor y comediante Jim Carrey dijo, quisiera que todos pudieran ser ricos, famosos y tengan todo lo que han soñado para que se den cuenta de que no es la respuesta. Todos tenemos una necesidad y esa necesidad es ser saciados. ¿Alguna vez has experimentado sed? Los que hacen ejercicio yo creo que
después de correr 5, 6, 7 kilómetros, no se imaginan terminar con una Coca-Cola, ¿no? Para saciar esa sed. Sino es hasta que toman agua, donde realmente descansan de verdad y sacian esa sed. ¿Tú te has puesto a pensar en esa sed que hay en nuestro interior? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente esa sed que hay en nuestro interior? Esa necesidad de ser saciados, de ser saciado en tu vida, de encontrar un sentido a tu vida. Esa necesidad que todos buscamos de ser alguien importante en la vida tal vez, de hallarle un sentido más a nuestra existencia. Esto es una realidad en nuestras vidas. Tú y yo tratamos de satisfacer y tratamos de saciar esa sed espiritual que tú y yo tenemos, pero lo tratamos de saciar a través de amigos, a través de una pareja, a través de una familia, a través del dinero, a través de la fama. Y todo se trata de lo que yo puedo hacer para saciar esta necesidad. Yo no sé por qué el día de hoy estés aquí, ni mucho menos sé si entiendes el significado de lo que es esta semana para nosotros. Pero de lo que yo puedo estar seguro el día de hoy es que todos buscamos ser saciados, todos buscamos saciarnos, todos buscamos saciar esa sed con cosas de este mundo. Tratamos de ser alguien en esta vida y tratamos de ser alguien y nos empeñamos en hacerlo, en conseguirlo. Y cuando nosotros conseguimos algo en nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que no es lo que nosotros necesitamos. Y buscamos ser saciados nuevamente y seguimos buscándolo. Nos esforzamos y no nos damos cuenta que ni tú ni yo podemos saciar esa necesidad que hay en nuestra vida. ¿Cómo puedo saciar esa sed en mi vida? En el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37 al 38 dice así: en el último día, el más solemne de las fiestas, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Jesús experimentó tu sed para que tú no vuelvas a tener sed. Tú y yo no podemos saciar nuestras necesidades por nosotros mismos. Por más que las personas el día de hoy te vendan que tú puedes ser alguien en esta vida por ti mismo, que tú si alcanzas el amor perfecto, si alcanzas a la persona perfecta, si alcanzas el trabajo perfecto, vas a ser la persona más feliz en tu vida. La realidad es que esto no es verdad en nuestras vidas. Cristo en este texto está diciendo que Él satisface todas nuestras necesidades, y esto suena muy sencillo. El problema es que siempre buscamos satisfacer nuestras propias necesidades con lo que yo puedo hacer, y buscamos y no podemos saciar esta sed. En Juan capítulo 4 hay un encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Tú lo conoces muy bien. Esta mujer tenía confianza en muchas otras cosas. Y esta es una conversación muy buena que Jesús tiene con esta mujer. La mujer, al hablar con Jesús, no tenía ni idea de quién era Él o con quién estaba en ese momento. Pero si tú y yo podemos leer más adelante, podemos ver que esta mujer había puesto su confianza en varias cosas. Y una de ellas eran en maridos o en sus parejas. Y lo que hace Jesús es que la expone con su pecado. Pero no solamente le expone el pecado y le dice: eres pecadora, sino Jesús le ofrece saciar esa necesidad que ella tiene. Todas las religiones el día de hoy te dicen que para lograr ser alguien o para lograr tu salvación, siempre se trata de lo que tú y yo podemos hacer. Tienes que hacer esto para ganarte tu salvación. Tienes que hacer estas cosas para lograrlo, para salvarte por ti mismo. Y el cristianismo es distinto, porque nos muestra a Cristo, aquel que se hizo hombre, quien vino en esta tierra, quien vivió en esta tierra, quien padeció las mismas circunstancias que tú y que yo, quien experimentó alegría, angustia y sufrimiento. Jesús, al decir tengo sed, lo dijo verdaderamente y no lo dice metafóricamente. Y no solo lo decía porque sí, sino que realmente estaba experimentando esa sed que tú y yo estábamos experimentando tal vez. Él estaba sufriendo demasiado. ¿Él lo merecía? La respuesta es no.
pero Él lo hizo por nosotros. Dice la Biblia que Dios apartó su rostro de Él, porque en aquella cruz Él estaba experimentando el dolor, el sufrimiento y el castigo que tú y yo merecíamos. C.S. Lewis dice: parecería que nuestro Señor encuentra nuestros deseos no demasiado fuertes, pero muy débiles. Somos criaturas poco entusiastas, jugueteando con bebida, sexo y la ambición, cuando el gozo infinito se nos es ofrecido. Al igual que un niño ignorante que quiere hacer pasteles de lodo en un barrio pobre, porque no puede imaginar lo que significa la oferta de unas vacaciones en el mar, somos demasiado fácil satisfechos. En pocas palabras, lo que está diciendo es: somos demasiado fáciles de complacer. No nos damos cuenta que lo que realmente anhela nuestro corazón y busca es a Cristo. Seguimos buscando en la creación lo que solamente el Creador puede suplir. Buscamos ser alguien en nuestros diplomas, en nuestros títulos, en nuestra familia, en nuestro estatus social, en la fama, en la fortuna, en alguien. Y la razón por la cual siempre vivimos tú y yo insatisfechos es porque estamos permitiendo que cosas buenas se vuelvan últimas, cuando estas cosas solamente son sombra de lo que realmente es verdaderamente bueno. La sed que tú y yo sentimos, esa necesidad que necesitamos, es de Dios. Tú y yo podemos decir: bueno, todo eso lo sabemos. Estamos aquí en la iglesia, hoy es viernes, todos estamos aquí. Pero realmente, al escribir este sermón, yo fui muy confrontado con todos los ídolos que atesoran mi corazón. No necesariamente eran cosas tan malas para mí, pero muchas veces yo busco hacer las cosas como un buen cristiano, pensando en que Dios va a voltear y va a decir: ah, mira qué hijo tan bueno tengo, me saqué un 10 con él, lo voy a bendecir aún más. Muchas veces yo pongo mi confianza en esto, en lo que las demás personas pueden decir de mí. Y es así como yo trato de saciar esa necesidad que tengo en mi vida. ¿Cuál es la tuya? ¿Tu familia? ¿Tu carro? ¿Tu carrera? ¿Tu trabajo? ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es el ídolo que hay en tu corazón en este momento? ¿Sabes una cosa? Los ídolos siempre nos van a fallar. Y al final del cuenta, siempre fallan. Y es doloroso para nosotros. Y después de que un ídolo nos falla, nos buscamos nuevamente saciar esa necesidad, pero terminamos con otro ídolo, y otro, y otro, y otro. Y es un sufrimiento para nosotros. Tu alma y mi alma no fueron diseñadas para ser saciadas con algo de este mundo, sino fueron diseñadas para ser saciadas por Dios. Tú y yo buscamos satisfacer nuestra sed de muchas maneras, porque en realidad no sabemos cuál es nuestra verdadera necesidad que tenemos. El Evangelio nos va a confrontar con la verdad en cómo es que tú y yo hemos buscado saciar y satisfacer inútilmente nuestros corazones con todo lo que este mundo nos va a ofrecer. ¿Cómo podemos saciar esto en nuestro corazón? La respuesta es Cristo. Es aquel que nos puede dar el agua viva. En Apocalipsis 21:6 dice esto: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de vida. Y dice gratuitamente. Tú no tienes que hacer nada para ganarlo. Cristo es la respuesta a tu insatisfacción. Cristo es la respuesta a nuestra sed. Cristo es la respuesta a nuestro dolor. Cristo es la respuesta a nuestro sufrimiento. Él es nuestra salvación. Ser cristiano se trata de volver siempre a Cristo para saciar nuestras mayores necesidades. Dejar de tener sed es confiar en que en Cristo tú y yo seremos saciados. Cristo en la cruz sació esa sed que tú y yo merecíamos, que tú y yo necesitábamos. Cristo en la cruz sufrió todo lo que merecíamos para recibir tú y yo todo lo que no merecíamos. Cristo es la respuesta a nuestra sed. Ven a Cristo, sáciate en Cristo. Amén. Amén.
continuar con la sexta palabra de Jesús en la cruz. Juan, capítulo 19, versículo 30. Y dice lo siguiente: al probar Jesús el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Me gustaría hacerte la siguiente pregunta: ¿cómo te sientes cuando alguien no cumple sus promesas para contigo? ¿Cómo te sientes cuando alguien te promete algo y no lo cumple? Déjame platicarte esta historia. Hace algunas semanas yo le dije a mi esposa, le dije: oye, te prometo que me voy a poner a dieta. Y ella me miró y me dijo: ya no lo digas, mejor ya no lo digas, hazlo. ¿Y qué creen? Me dolió. Me dolió porque muchas veces he incumplido mis promesas y pude ver en ella su decepción, su tristeza. Pude ver en ella que no me creyó. ¿Cómo tú te sientes cuando alguien cumple sus promesas? ¿Cómo te sientes cuando alguien te pide prestado dinero y te dice: te voy a pagar el día 15? Y el día 15 te paga. Creo que puedes experimentar confianza, alegría, seguridad. Puedes decir: ay, mi dinero lo daba tal vez por perdido y me lo regresó. Puedes experimentar alegría, confianza, seguridad, amistad, cercanía. De hecho, cada vez el mundo ve la palabra como promesa como algo X, algo monótono, algo que incluso a ti y a mí muchas veces nos cuesta cumplir. Pero déjame decirte lo siguiente: toda la Biblia, toda la Escritura se trata de una promesa. Y esta promesa es la promesa de la redención. Dios creó, y lo leemos en Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, un mundo perfecto, un mundo lleno de armonía, un mundo que tal vez tú y yo no conocemos por el caos de la Ciudad de México, del país, del mundo. Y todos sabemos cómo terminó este mundo lleno de armonía. Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios. Dios los había mandado a florecer el jardín del Edén, a cuidarlo, a administrarlo. Y solamente Dios les dijo que no podían hacer una cosa. Y como hombres fue la cosa que hicieron. Desobedecieron a Dios, comieron del árbol del fruto prohibido y este mundo cayó. Y esta promesa de Dios para con los hombres la encontramos en Génesis, en el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 3, versículo 15. Y dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre su simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. ¿Cómo Dios respondió al pecado del hombre en el jardín del Edén? Respondió con una promesa. Y de eso se trata toda la Biblia. Juan capítulo 19, versículo 30, que está en su pantalla, es el cumplimiento de las promesas de Dios. Todo se ha cumplido, porque lo que está tratando de decir Jesús es: Padre, todo lo que está estipulado desde Génesis capítulo 3, versículo 15, se ha cumplido. El plan de redención se ha llevado a cabo. Y es que si hay algo que tú y yo debemos de entender, es que toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, se tratan de Jesús. Yo sé que a ti y a mí muchas veces nos cuesta leer la Biblia y decir: ¿de dónde encontramos a Jesús? ¿Dónde encontramos a Jesús aquí? ¿Dónde encontramos a Jesús en este pasaje? Y la realidad es que en todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento apunta a alguien. Y ese alguien es Jesús. Me gustaría darte algunos ejemplos de cómo el Antiguo Testamento habla acerca de Jesús. Por ejemplo, muchos de estos libros a los cuales se nos hace difícil leerlos, los profetas, se tratan y hablan de Jesús. Isaías capítulo 7, versículo 14 nos habla acerca del nacimiento de Jesús. Por eso dice: el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y se llamará Emmanuel. Miqueas, el profeta Miqueas apunta acerca de Jesucristo, habla acerca de Jesús. Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice:
Pero de ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemorables. Zacarías, el profeta Zacarías habla acerca de Jesús. Alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Estos libros a los que a ti y a mí se nos hacen difícil leer, los profetas mayores y menores, se trataban de Jesús. ¿Sabes? Te acabo de leer 3 versículos: Isaías 7:14, Miqueas 5:2, Zacarías 9:9. Y todos estos versículos se cumplen en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 1, versículo 23. La Virgen concebirá y dará luz a un hijo, y lo llamarán, como había dicho Isaías, Emmanuel. Mateo capítulo 2, versículo 1. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey de Herodes. ¿Dónde dijo Miqueas que iba a nacer el Salvador? En Belén. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. Zacarías profetizó que un Salvador vendría al mundo montado en un asno. Y lo vimos hace algunos días, Mateo capítulo 21, versículos 7 y 9. Los discípulos buscaron y llevaron a un burro, y el burrito pusieron encima sus mantos sobre los cuales se sentó Jesús. La profecía se cumplió. El Antiguo Testamento se trata de Jesús, desde Génesis hasta Malaquías, desde Mateo hasta Apocalipsis. Toda historia, todo tema, todo versículo, todo capítulo de la Biblia apunta acerca de las promesas que Dios cumple a través y en Jesucristo. Todos conocemos la historia de David y Goliat. Había un pueblo temeroso que se iba a enfrentar al ejército filisteo. Aparece un guerrero de nombre Goliat. Era poderoso, era grande. Y aparece David y dice: ¿quién osa enfrentar al escuadrón del ejército viviente de Israel, del Dios viviente? Y saben cómo terminó la historia. David, con una piedra, destruye a Goliat, le corta la cabeza. ¿Y a quién crees que apunta esta historia? A Jesucristo. Tú y yo hemos leído en el Antiguo Testamento todas las historias y todas las festividades que Dios le dejó al pueblo de Israel. Entre ellas la fiesta de la Pascua, la fiesta de la expiación, la fiesta de los panes sin levadura. Déjame decirte, todas estas historias apuntan a la promesa de redención. Todas estas historias se tratan de Jesús. Jesucristo es el cumplimiento de todas las fiestas de Israel que Dios le dejó al pueblo de Israel en el desierto. Jesucristo es el Cordero Pascual. Jesucristo es el cumplimiento de todo lo que encontramos en la Biblia. En la Biblia encontramos que Adán pecó en el jardín del Edén. Jesucristo, el segundo Adán, en el jardín del Edén, en el huerto del Edén, dijo: Padre, con miedo, no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Jesús, en su temor, cumplió la voluntad del Padre en un jardín. Todo el Antiguo Testamento se trata de Jesús. Juan capítulo 19, versículo 30 dice que Jesús, al probar el vinagre, dijo: todo se ha cumplido. Yo no sé si alguna vez ustedes han tomado vinagre de manzana, vinagre blanco. Es amargo, es doloroso para tu garganta. Yo algunas mañanas tomo vinagre de manzana y lo detesto. Lo hago para mejorar mi sistema digestivo y sabe feo y duele en tu garganta y duele un poquito en tu estómago, pero te hace bien en tu estómago. Jesucristo tomó vinagre para ayudarte a ti y a mí en poder ser salvados. En ese dolor, en ese derramamiento de sangre, Jesucristo tomó vinagre y se nos dice que inclinó su cabeza. Déjame decirte lo siguiente: Jesús inclinó la cabeza para que tú puedas recargar tu cabeza en Dios. Jesucristo inclinó su cabeza para que tú pudieras alzar tu rostro y poder ver a Dios.
Jesucristo inclinó su cabeza para que tú puedas ser aceptado por el Padre. Jesucristo entregó su espíritu para darle vida a tu alma. Sé que muchas personas constantemente te han fallado. Sé que muchas personas te han lastimado. Sé que muchas personas han incumplido sus promesas. Pero Dios no falla con sus promesas. Y de eso habla la Biblia. Todo se ha cumplido significa eres salvado por la fe. Dios te ha salvado. Semana Santa es una fiesta del Evangelio. Es una fiesta porque te ha invitado a ti y a mí a disfrutar de la salvación, a disfrutar de una esperanza para vivir y de tener una relación con Él. Amén. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, versículos 44 al 46, dice así: Era ya como la hora sexta, cuando descendieron tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena, al eclipsarse el sol. El velo del templo se rasgó en dos, y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Durante la participación de nuestros hermanos en las últimas 6 palabras, en las 6 palabras que dijo Jesús en la cruz antes de morir, vemos varios aspectos y es como un rompecabezas. No sé si les ha pasado que de repente están haciendo un rompecabezas y ya lo tienen todo y resulta que nada más les quedan 2 huequitos y no saben qué es lo que va ahí. Y más o menos es lo que está sucediendo aquí. Hemos escuchado acerca de cómo Dios perdona a los pecadores y cómo fue eso a partir de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hemos hablado acerca de cómo Jesús confió en su Señor y eso nos permite a nosotros también poder confiar a Dios en todas las circunstancias. Dios hemos visto que está con nosotros en todas las circunstancias y sobre todo en las circunstancias de crisis, de problemas, en donde no vemos ninguna salida. Pero como lo escuchamos, Dios está ahí, Dios tiene el control de todo y Él sabe qué es lo que va a suceder y sabemos que lo que va a suceder va a ser en el amor de nuestro Señor. También vimos que Dios satisface nuestras necesidades más profundas y que básicamente es la necesidad de su amor, más allá de lo que nosotros en ocasiones consideramos que es lo que necesitamos para ser felices. Él nos muestra que la única manera de ser felices es a través de su amor. Y finalmente vimos cómo Dios cumple la promesa que hizo en el Edén. En esta última palabra quiero enfocarme en algo que está en medio de todo esto que hemos hablado acerca de las palabras de Jesús en la cruz, que es la presencia de Dios y la santidad de Dios. Recordemos que Jesús fue muy enfático en decir: yo soy el camino al Padre. Y lo que estamos viendo en el sacrificio de Jesús en la cruz es nuestra redención, pero con la finalidad de que podamos restaurar nuestra relación con el Padre Celestial. Ya David habló acerca de el Edén y acerca de cómo Adán y Eva tenían una relación directa y estrecha con el Padre Celestial. Esa relación era perfecta. Sin embargo, como bien lo mencionó él, debido a la desobediencia de Adán y Eva, esa relación quedó rota. Y entonces, dado que el hombre y la mujer pecaron, ya no podían estar en la presencia de Dios. Y muchas veces vemos que la salida de Adán y Eva del Edén fue un castigo. Y sí fue un castigo, pero también fue un acto de amor. ¿Por qué? Porque cualquier persona que tenga pecado y que se presente ante Dios, que esté en la presencia de Dios, va a morir automáticamente. ¿Por qué? Por la santidad de Dios, porque Dios no tolera el pecado. Y eso lo vemos a lo largo de la Biblia y del Antiguo Testamento, como bien lo mencionó David. Pero en particular quiero hablar de algunos aspectos acerca de cómo interactúa la presencia de Dios con el ser humano. Podemos ver en el caso de Moisés que cuando subía al monte y que le dijo a Dios: Dios, quiero poder verte, Dios le dijo: no sabes lo que estás pidiendo y no sabes qué puede suceder si tú estás ahí.
Sin embargo, Dios le permitió no verlo, sino ver la estela de su santidad. Y Moisés quedó maravillado de eso. Y no lo podía hacer porque Moisés, al igual que todos nosotros, era pecador. Y aunque estaba esa promesa, aún él tenía ese pecado. Pero él tuvo la oportunidad de ver un pedacito acerca de la gloria de Dios. Y tan solo ese pedacito lo que provocó es que él estuviera radiante, como si se hubiera contagiado. Y de hecho, cuando descendió, tenía que ponerse y cubrirse la cabeza, porque la gente, ese brillo que veía, no lo podía soportar. Era la gloria de Dios, el remanente de la gloria de Dios que se quedó en Moisés en ese momento. Y lo que vemos en el Antiguo Testamento es que Dios no nos dejó solos, dejó al pueblo de Israel líderes, dejó profetas, dejó sacerdotes, que constantemente estuvieron recordándole al pueblo de Dios su situación y la necesidad de un Salvador. Les hizo ver acerca de su pecado y que la única manera de ese pecado era el cumplimiento de la promesa, es decir, la muerte para saldar ese castigo. Y de manera particular quiero hablar acerca de un elemento que Dios utilizó, que es el tabernáculo y que después fue el templo de Salomón. En el tabernáculo, Dios permitió que ahí el pueblo de Israel pudiera presentar sus sacrificios para mostrar su arrepentimiento a Dios, y ahí también podía escuchar acerca de la palabra. Pero en particular, tanto el tabernáculo como el templo tenían un espacio por separado, que se dividía por un velo o por una cortina. ¿Y qué tenía esa característica? ¿O cuál era la característica de ese espacio? Que en ese espacio residía la presencia de Dios. Y precisamente por eso estaba separado y estaba con una cortina, porque nadie podía entrar ahí, porque al estar la presencia de Dios iba a morir. Y por esa razón también Dios instituyó que una vez al año el sacerdote principal, después de hacer varios rituales, después de purificarse, pudiera presentarse una sola vez ahí para presentar un sacrificio. Y de hecho también vemos en el Antiguo Testamento cómo los hijos de Aarón, en desobediencia y sin entender la trascendencia de estar ahí, entraron sin cumplir con ese requisito a la presencia de Dios y murieron inmediatamente. Lo mismo en el templo de Salomón, había un espacio que representaba la santidad y la presencia de Dios. Y podemos ver esa dicotomía en el sentido de que en el Edén nosotros teníamos, Adán y Eva tenían un contacto directo de la presencia y del amor de Dios, pero derivado del pecado no podíamos acceder a eso. Sin embargo, Dios en su misericordia permitía que hubiera un espacio específico para ello. ¿Y qué es lo que vemos ahora en el sacrificio en la cruz? En esta última palabra y en lo que también predicó David, Jesús, la segunda persona de la Trinidad, la persona que durante toda la eternidad tuvo una relación directa de amor con el Padre Celestial, decide bajar a este mundo y convertirse en hombre. Y como hombre, ir a morir a la cruz para cumplir con la promesa a la que David hizo referencia en Génesis 3:15. Solo Él lo podía hacer, porque ninguno de nosotros somos perfectos, todos hemos cometido pecados, pero nuestro Señor Jesús, al venir aquí, vivió una vida sin pecado, vivió una vida perfecta para poder ser el sacrificio perfecto que exigía la promesa, para morir por todos nuestros pecados. Y también lo que vemos en esta palabra es cómo Jesús se dirige a Dios. Le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí Él está haciendo referencia a lo que comento y se está refiriendo a Dios como su Padre, como el Padre que conoció durante la eternidad y que sabe que puede confiar en Él. Pero también a su vez, como ser humano, nos está representando a nosotros. ¿En qué sentido? A raíz del sacrificio de nuestro Señor Jesús, a raíz de la muerte de nuestro Señor Jesús, nuestros pecados han sido perdonados. Y al ser perdonados, nosotros nuevamente nos podemos dirigir a Dios como Padre, como el Padre eterno que nos ama, que nos cuida, que nos protege. La relación que tuvo Adán y Eva en el Edén, a partir de nuestro Señor Jesucristo, nosotros la podemos retomar. Y sabemos que al final de los tiempos podremos estar en presencia de Dios, disfrutando de su amor, de su cuidado, de manera plena. Y entonces el apóstol Pablo, precisamente en una de sus cartas, nos recuerda esto que acabo de mencionar.
El apóstol Pablo nos recuerda que no hemos recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que hemos recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual podemos clamar a Dios como nuestro Padre. Y refuerza esta afirmación al señalar que el Espíritu mismo da testimonio a nuestros espíritus, que somos hijos de Dios, y no solo eso, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, y como ya lo hemos estado mencionando, no importa la situación en la que nos encontremos, porque hemos sido adoptados como hijos de Dios y ahora tenemos la relación más cercana y afectuosa posible con Él. Sabemos que todo lo que puede suceder en este mundo está controlado por su soberanía, por su voluntad, y tenemos la convicción de que su voluntad se rige por el amor incondicional que nos tiene como su pueblo. Pablo nos anima y nos recuerda que los sufrimientos de este tiempo no son comparables con la gloria que nos será revelada al final de los tiempos. Así que en cualquier momento de que tengamos problemas, preocupación, crisis, miedo, desesperación, podemos saber que nuestro Padre Celestial tiene todo bajo control, que nos ama y que está con nosotros. ¿Y cuál es la garantía que Dios nos ha dado respecto a esto? Pues es Jesús mismo, quien en el momento más difícil de su vida en esta tierra no olvidó que su Padre estaba con él y que Él era su única esperanza. Nuestro Padre Celestial es nuestro refugio, nuestra protección. Él se acerca a nosotros hasta colocar su oído en nuestra boca, nos escucha y nos socorre. Nuestro papá es una roca protectora y nos dirige por este mundo terrenal. Por ello podemos entregarnos a Él por completo, de la misma forma en que Cristo lo hizo en la cruz. Amén.